Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Guayasamín. A continuación voy a presentarte lo que es el Museo de Arte Religioso de la Concepción. Como puedes ver en el suelo, observamos lo que es las patas del ganado vacuno, ya que se tiene una creencia combinándolas con las piedras de río, que esto se espantaba a los malos espíritus. Además, se usa una técnica árabe que consiste en combinar, como dije anteriormente, lo que es las patas de ganado vacuno con las piedras de río. Además, en la época de la colonia, esto era como símbolo también de riqueza y poderío, pero actualmente en el museo solo se ve como si fuera de adorno o la reconstruyeron para que se viera muy bien la parte del inicio del museo. Además, este museo abrió sus puertas en el año de 1980, en el periodo de Jaime II. Acompáñame a la sala. Lo que tenemos a continuación, tenemos lo que es la sala número 2, esta se llama Natividad. Vamos a comenzar por la parte aquí, a mi izquierda, tenemos el niño del dulce nombre. ¿Por qué le dicen este nombre? Ya que la historia dice que era de una monjita que le había soñado a Jesús, al niño Jesús, con el pecho descubierto. Y le mandó a elaborar, así como le está diciendo, a un artista de la famosa escuela quiteña. Lo que ves en el pechito significa lo que es la muerte, lo que representa lo que la monjita quería decir. Y en la parte de la carita significa el rostro feliz, que significa la vida. Y lo que tenemos en la parte de arriba son las potencias, que era como Dios Padre, Dios Hijo y Dios como Espíritu Santo. Lo que ves alrededor mío, lo que si ves como esas las partes de aquí, se llaman urnas. Estas urnas eran parte de la dote millonaria de las monjas franciscanas. Te explico un poco de la historia también de las urnas. Estas urnas, si ves el que es más grande, significa la madre abadesa. ¿Y quién es la madre abadesa? Es la encargada de todo el monasterio. Antes, estas urnas eran donadas de generación en generación. Cada una tiene una antigüedad de 500 años de antigüedad. Y estas urnas venían también con terrenos, con oro, con pinturas. Y la persona que haya entregado más cosas a la iglesia es la madre abadesa. ¿Alguna pregunta de esta sala? Y conforme iban llenando, o sea, pues conforme se iba llenando de más riqueza, por decirlo así, o sea, más riqueza tú dabas, se hacía más grande la urna. Eso ya dependía del tamaño de la urna, ya que si puedes ver en la parte de aquí, esta es la más valiosa de las urnas. No es tan grande, pero porque su material está hecho totalmente de plata. Además tiene técnicas que son árabes también. Eso es lo que les hace más, le hace un poquito más de lote millonario, ya que te digo que estas eran de pasadas de generación en generación. Si ves las cositas de aquí también, eso es lo que les adornaba, es lo que les daban aquí a las monjas franciscanas. Por eso les iban pasando de generación en generación y era como que era una actividad decir a mi familia le va a ir muy bien, por eso les daban como riquezas, porque tenían esa creencia de que si mi hija está en el monasterio, mi familia le va a llenar de salud y prosperidad. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Acompáñame por favor a la siguiente sala. Lo que tenemos aquí es la sala número 3. Una característica del museo, no sé si sientes, es mucho frío, ya que estas salas, en sus dormitorios, ellas dormían con una faja usanza en el suelo. Ya te voy a explicar a continuación. Además, aquí tenemos lo que es la negación de Pedro en esta figura. ¿Qué es la negación de Pedro? Es cuando Pedro le niega a Jesús 3 veces. Aquí echan una representación. Aquí tenemos a Pedro, pero una característica de este es en cambio que está hecho de un cráneo real. Por eso las facciones, si puedes acercarte un poquito más en la parte acá, es un cráneo real, porque tiene ya las facciones más marcadas, ya se le ve hasta los pómulos, a los cachetes, y en la parte de aquí, si ves la diferencia, es todo como si fuera totalmente plano. Y en cambio este se le ve que ya tiene los dedos más marcados. Y además si ves los ojitos, son de vidrio, eso significa que es del siglo XVIII-XIX. Y para finalizar, si puedes darte la vuelta, tenemos aquí lo que es la pintura del Señor de la Columna y la Señora de la Justicia. Este es sobre el siglo XVII, que representa que Dios solo es la luz en la oscuridad. Por eso aquí usan la técnica de claro oscuro, que solo enmarca principalmente a Jesús y la parte de atrás eso es totalmente oscuro. Y lo que tenemos aquí, el Señor de la Justicia, porque ese nombre es que si le ves a los ojitos, tu mirada te sigue durante todo el salón. Puedes moverte en la parte donde tú quieras y mirarás que los ojos te siguen. ¿Te das cuenta? Esa es una característica de esto, porque dice, no estamos apartados de la mirada de los ojos de Dios. Por eso se llama el Señor de la Justicia. Y si me preguntas por qué está como que relieve así,
Es porque esta pintura fue reconstruida porque se derrumbó en el terremoto. Esto es la original y lo atrás fue repintado. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar a la siguiente sala, por favor. Ok, a continuación te voy a mostrar lo que es la sala número 4. Esta se llama Semana Santa. Lo que podemos observar aquí es un nazareno. ¿Qué es un nazareno? Este era un maniquí que se utilizaba antes en la época de la colonia para ayudar a los indígenas. Si te acercas un poco más, se puede ver cómo se mueven los piecitos. Que esto se mueve, porque este era un maniquí. Se le puede ver esto y además el pelo era donado por las monjas antiguas del franciscano, es pelo real que tiene más de 400 años. Además dicen que el pelo sigue creciendo hasta la actualidad, porque antes era más corto. Y esto lo utilizaban para que los indígenas hagan caso, paguen sus deudas, que no sean vagos, digamos, en términos coloniales. Pero esta era su figura que también si puedes ver los ojitos, este cambio son pintados, es del siglo XVI y siglo XV. Lo que tenemos en la parte aquí es el silencio. Este es de un autor remambeño, se llama Cristian Gaibor. Este autor rondó esta pintura ya está también, digamos, ya está nombrado por el INPC. Pero esta pintura lo hizo en nombre de su madre, ya que su madre enfermó. Haciendo la historia un poco más corta, esta pintura se asemeja que Gaibor es la persona, es Jesús que está sentado. Y él decía que los dolores más fuertes no son los que se marcan en la piel, sino son los del alma. Por eso se le ve la cara un poco magullada, cansada, y el bastón que significa fuerza para seguir con ese dolor de la madre que estaba enferma, ya que ella fue operada en Estados Unidos. Y aquí tenemos por último esta pieza, es la flagelación de Jesús. Esta es una, ¿cómo te explico? Es una unión entre la cultura europea con la indígena, haciendo como señal de protesta. Ya que si podemos ver aquí, es como si le ves a Jesús, le hacen como un tono más indígena, y ves a las partes que le están azotando, es de la parte más colonial. Por eso es como que una asemejación contra una rebelión contra lo que es de la colonia. A continuación te voy a presentar la sala número 4, que número 5, discúlpame, se llaman los crucifijos. Aquí tenemos, bueno, esta sala es dedicada a María. Aquí tenemos a María Magdalena, si ves los ojos, pues dedicada al siglo XVIII. Este se caracteriza por tener su pelo hasta la parte de las rodillas. Este tiene una técnica chinesca traída desde China con los españoles, que es la técnica de oro, la de oro, la de plata. Eso solo se utiliza en la vestimenta, por eso tiene ese brillo tan característico, si lo puedes observar. A continuación voy a presentarte lo que son los crucifijos. Este es un crucifijo de un autor aprendiz. ¿Por qué aprendiz? Porque los rasgos de la carita, si le puedes ver, es más grande el derecho que el izquierdo. Y los brazos, si le puedes ver, llega más abajo de las rodillas. Por eso dicen que es una aprendiz. Y una característica de los crucifijos que vamos a ver a continuación es que cada quien tiene su forma de decir este trabajo, es mío. Ya que si puedes ver en la parte aquí es anónimo. Y quiere decir anónimo porque antes no les dejaban poner sus nombres en las obras. Por eso ellos buscaban su forma de decir esto es mi obra. Si me acompañan a continuación, este sí tiene, digamos, este hizo pan. ¿Por qué pan? Porque era pan y poquito. Ya que esta persona tiene una característica de poner semillas o migajas de pan en sus ojos. Y papita en esta quiere decir este es mío porque la hacemos sangrienta. Una característica es, si quieres acercarte un poquito más, la parte de la espalda. Si ves que está todo rasgado, todo lastimada, es una de las cosas que dicen y es sangriento, lo hace superar las partes sangrando mucho. Y si ves en la parte de aquí, eso es un péndulo. Si le hacemos un poquito así, asimila que es el corazón de Jesús. Si le ves en la cara, si ves cómo se mueve. Es sorprendente, ¿verdad? Y por último, tenemos lo que es de la María. Esa es una combinación también con la cultura indígena. Lo que te explica aquí es la fajosanza, que aquí le está tapando a María. Y esto es con lo que se castiga a limpiar sus pecados. Y ese es un hostia. ¿Alguna pregunta? Acompáñame a la siguiente sala, por favor. A continuación te voy a contar lo que es la sala número 6 y 5.
y 5 que igual eran de los crucifijos. En cambio, si me acompañas en la parte de aquí, por favor, tenemos lo que es el Cristo muerto. Este es de Miguel Vélez. Su característica de este Cristo es que como si los paños flotaran. Y este no lo hace tan sangriento como los anteriores, sino lo hace más... No lo hacen con marcas en la piel tan marcadas, si te das cuenta, sino lo hacen más despacito, más tenue. Y en la espalda te puedes dar cuenta que no es tan grotesco como el anterior. Es un poquito más sutil, más suave. Y lo que tenemos aquí, pertenece a un autor cuencano, que se estaba ubicado en el coro alto del convento, donde si ves la parte que es como un cepito, si ves que en la parte del pecho de abajo era como hay una ranura, antes ahí los devotos ponían sus peticiones. Y las monjas, después de lo que era la misa, todo lo que sucedía, le abrían, si puedes ver en la parte de atrás, está como una tapita de madera. Ahí es donde sacaban todo lo que las peticiones, las monjas las veían y pedían por la persona que pidió y luego las quemaban. Y eso se decía hasta que ya estuvo en la parte de aquí. Y una característica de este Cristo es que también le hace las marcas muy sangrientas. Lo hace de una manera que los huesos están sangrando. Si puedes ver aquí los huesos están expuestos. Y también en la marca de las caderas, de los brazos, le hace más sangriento. Y aquí tenemos una de las mejores piezas del museo, si no puedo decirte. Este es del autor Caspicara. ¿Quién es Caspicara? Significa cara rasposa, cara áspera, cara de madera. Y Caspicara, para su visión, Jesús era el hombre más perfecto de este mundo. Por eso, una crítica es que él no lo hace muerto, él lo hace agonizando. Si puedes ver sus ojos, le hacen con tristeza. Y este también pertenece al siglo XVIII. Además, Caspicara, el mismo rey de España, Felipe IV, decía: a mí no me importa que Italia tenga a Miguel Ángel, yo en mis colegios españolas tengo a Caspicara. Pero la importancia, perdóname los términos, la importancia que tenía este autor en toda España, que fue muy llamativo. ¿Alguna pregunta de esa sala? Acompáñame a la siguiente, por favor. A continuación te voy a presentar la sala número 7, esta se llama Trinidad. Aquí lo que tenemos en la parte de mi derecha es a Juan Bautista de niño, ya que antes en la época de la colonia era muy tradicional, era muy vistoso que antes a los niños les hicieran desnudos. Por eso ves que es blanquito, no se le ve normal, antes de que existiera lo que es el satanismo o satanizar las cosas así. Antes era muy normal. Y lo que tenemos aquí, en la parte de la mitad, es la Santísima Trinidad, lo que te expliqué antes con el niño de luz en nombre, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo que tenemos aquí eran esculturas que se encontraban en la parte de arriba de la iglesia. Digámosle, si tú entras a una iglesia y ves a esas figuras que están viéndote como que para abajo, esas fueron también del terremoto, pero sí, aquí tenemos una técnica que implementa el autor. No sé si te diste cuenta que en la parte de aquí es más grande, es más alto que en la parte de las rodillas para abajo. Es porque hay que ver esta cultura desde abajo. Si te agachas, ahí sí podemos ver que es una forma proporcional y ya no se ve tan grande, porque eso se encontraba justo en las partes arribísimas de la iglesia. Pero si te agachas y puedes verles como que ya se le hace un poquito más, no se ve tan distorsionado. Y si me preguntas por qué no tiene una mano, es porque sucedió lo del terremoto. También estas piezas son recuperadas. Y aquí tenemos también la resurrección de Cristo, igual como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o también como Dios, Hijo y sacerdote. Si puedes ver que están las marcas de lo que le han crucificado, en la parte de los pies, de la resurrección también. Y aquí tenemos por último a San José. Es la pieza también hecha en madera, que antes se le vestía con túnicas o vestimenta pequeña para festividades. ¿Alguna pregunta? Acompáñame. Como te iba explicando, aquí hay dos pinturas de la Virgen de la Merced. Y lo que tenemos aquí es una característica que es un nombre muy peculiar. Se llama Virgen de la Leche. Entonces, ¿por qué ese nombre? Es muy raro, ¿verdad? Virgen de la Leche porque esta virgen antes tenía el seno destapado. Si puedes acercarte un poco más, vas a ver que justo en la parte de aquí está repintado. ¿Y por qué sucede esto? Porque la madre abadesa en ese entonces, que era la que dirigía el monasterio, le causaba terror, pavor ver a su virgen mostrar el seno.
por eso le mandó a repintar. Además, esta técnica también tiene la unión de lo que es cultura europea con indígena. Si podemos ver aquí, estos son amuletos para la mala vibra, también una faja que le mordía también al hijo, y el niño Jesús con ojos azules. Es una combinación también que se la hace. Y a continuación también voy a mostrarte lo que es también una combinación de lo que es la Virgen del Arco Iris. Si podemos ver en la parte de aquí, podemos ver a la Virgen un poquito más morenita, y al niño Jesús con los ojos azules, más blanquito, más clarito. Y esto también es una combinación desde lo que es la cultura indígena con europea. Si ves el arco iris, antes representaba, para nuestra cultura de los indígenas, representa lo que es época de cosecha, época de recolección, buena fortuna. Y es lo que representa esta pintura. Lo que tenemos a continuación es la Divina Pastora. Esta divina pastora lo que quiere asemejar es que si ves a los borreguitos, somos dos seres humanos y nuestra Virgen nos está cuidando. Y en la parte de aquí vemos al zorro, que es el arcángel San Miguel, que le manda un rayo para que no nos pase nada a nosotros. ¿Alguna pregunta? Acompáñame a la siguiente sala, por favor. A continuación voy a mostrarte lo que es la vida cotidiana o las celdas de las monjas, lo que te explicaba todo el recorrido. Ahora vamos a ver cómo ellas dormían, cómo era su habitación. Acompáñame, por favor. Puedes acomodarte en la parte del fondo si no me es mucha molestia. Y te voy a explicar todas las partes que están en este cuarto. Sientes el frío, ¿verdad? Esta era la faja usanza que utilizaban para abrigarse. Y una característica es que la luz solo entraba por esa ventana, ya que los cuartos eran muy oscuros. Y esa era cómo dormían. Ahí estaba su cama, su cruz. Aquí tenían donde guardaban su agüita, donde se lavaban la carita. Esta es su silla que era cambiable también para rezar, el arpa que les tocaban para entretenimiento de ellas solas en sus cuartos, y esa cruz que, si te diste cuenta al inicio del museo, vimos que hay unas monjitas que la cargaban. Esto lo hacen solo cuando hay pandemias o malos gobiernos para pedir por la salud del Ecuador. Y viendo del punto de vista más rápido, la historia de ellas es que antes las monjas del monasterio no llegaban a los 20 años. Ellas fallecían, ya que por lo que querían limpiar sus pecados con lo que se latigaban, se lastimaban y quedaban heridas, y esas se infectaban, y no llegaban a los 20 años de edad. Por eso el ambiente en el museo puede ser un poco pesado, porque aquí había mucha muerte, aquí muchas monjitas murieron. Y eso ya actualmente ya cambió con el nombramiento del nuevo papa. Se cambió esas normas de que ahora sí pueden visitar a las personas, un médico, a sus familiares, porque antes no se podría hacer ese tipo de cosas. Y así es su vida cotidiana, como viene actualmente, cómo dormir. Y esa es su vestimenta tradicional, que hasta ahora en la actualidad le siguen usando. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llamaría el punto? Su vestimenta, digamos que serían como capas, o o túnicas, que ellas utilizaban para el frío también. Y como ellas son muy devotas, no tenían que verse en ninguna parte del cuerpo, ya que ellas están casadas con Jesucristo, ya que ellas también llevan un anillo, que es un casamiento también validado por Roma. Tienen papeles también que es verídico. ¿Otra pregunta? Acompáñame a la siguiente sala, por favor. Lo que tenemos a continuación ya es una de las penúltimas salas, esta es la sala número 13. Esta en cambio se llama vida cotidiana. Lo que podemos ver en la parte de aquí es un bargueño. Estos son bargueños, ¿qué es un bargueño? Eran como cofres del tesoro o digámosle cajas fuertes de la antigüedad. Aquí eran tesoros donde tienen bolsillos secretos, donde guardaban papeles importantes, joyas. Pero lo malo de estos bargueños es que para realizarles les cortaban la lengua al que lo creó y a su ayudante, porque no tenían que saber nada de lo que tenga este bargueño. Pero también los mataban, igual al maestro y al ayudante. Por eso se dejó de hacer bargueños. Además, estos bargueños se los realizó en Vargas, en España. Y aquí tenemos un poco de lo que es de la vida cotidiana, de lo que se dedican las monjas del convento a tejer. Después ver en la parte de aquí lo que ellas tejen. Esto también es una Biblia con antigüedad de 500 años de antigüedad. Este es igual, es un corazón de Jesús hecho totalmente con láminas de oro. Y aquí es donde cosillan, a lo que se dedican. Igual, si te acercas un poco más, también es totalmente hecho de láminas de oro. Aquí también, si te acercas, también es todo lo que hacían. Y totalmente es totalmente de oro. Y es un rosario que les utilizaban arriba de sus camas.
Y este también era como su maletín, ¿no? Con lo que viajaban, con lo que se transportaban, y era totalmente de cuero. Y si podemos ver una parte del fondo, antes de terminar con... Es como ellas planchaban antes, ¿no? No sé si tú has visto esas planchas que son con carbón. Hasta la actualidad todavía siguen usando, pero eso ya es como reliquia. ¿Alguna pregunta de esta sala? Ahora sí, acompáñame a la última sala del museo. Te va a llamar mucho la atención. Esta es la sala número 13, si no estoy mal. Se llama mobiliario. En esta parte de aquí tenemos lo que son vargueños también, pero de diferentes tamaños, diferentes tipos de acabado. El principal aquí tenemos lo que es el vargueño, que se originó en Vargas en la época de la colonia igual. Pero este es más grande, que oculta más secretos. Como te expliqué anteriormente, o te explico, es que en Vargas, en España, les mataban lo que es al autor y al ayudante, ya que no se pensaba que no tenían que saber sus secretos, ya que estos pedían solo los de un poder económico muy alto o tenían poder en la nobleza. Esos son los únicos que podían mandar a pedir este tipo de cosas. Y si te acercas en la parte aquí, de este vargueño, se utiliza la técnica del teraciado. ¿Qué quiere decir técnica? Una agujita se le calentaba a altas temperaturas y se le hacía con otro color de madera y se les pasaba raspando. Y así es como hacían las figuras. Eso se le puede ver en la parte de aquí. Y aquí tenemos una historia muy, muy bonita, que tenemos el baúl de los deseos. Este baúl de los deseos fue cambiando durante mucho tiempo, ya que es totalmente hecho de cuero. Pero ¿por qué se llama baúl de los deseos? Ya que por el año de 2007-2008 vino un grupo de niños. Eran revoltosos, eran una cosa pero tenaz, de lo que me contaron la historia. Y a un niño se le cayó una monedita. O sea, simplemente se acercó la mano y la moneda como que voló. Hizo un ruido tan fuerte que a todo el mundo asustó y dijo, ¿por qué lo lanzas? Ya que la guía en ese entonces decía, es que el baúl es un baúl de los deseos. Y usted dijo que puedo hacer la monedita por mis deseos. Y se hizo una dinámica muy, muy linda, donde los niños les daban sus deseos. Pero lo que ocasionó digamos, ese asunto es que después de mucho tiempo las personas venían solo para ver el baúl. ¿Y por qué dirías? ¿Por qué solo van a ver el baúl y no vienen a ver el museo? Eso les trajo tanta tristeza a la madre abadesa que estaba dirigiendo. Digo, ¿por qué solo vienen a ver y nadie paga su entrada? Pero ellos decían, es que mi deseo se cumplió. Es un baúl mágico, se cumplen deseos. Por eso se llama baúl de los deseos. Por eso cada decirles que deja una monedita, pide por ti, pide por tu familia, pide por tus amigos. Pero si quieres lanzar una monedita, tienes que pedir por ti mismo. Suena un poco egoísta, pero así nos dice el Padre que santificó este baúl. Decir, no es egoísta, sino hay que vernos con nosotros, al lado de Dios. Y nosotros somos primero antes que el mundo. Por eso es primero nosotros, nuestra familia y luego nuestros amigos. Pedirlos en ese orden. Es una historia muy bonita lo que es el baúl de los deseos. Una monedita, o simplemente con la manita haces así y le soplas agua y ya está tu deseo. Acompáñame a la siguiente sala, por favor. Y por último, esta es la sala llamada la sala número 14. Esta se llama Tesoros. Aquí te voy a mostrar lo que era la custodia. Aquí hay una historia muy triste de las monjas del convento, ya que su custodia fue robada. Esta es una imagen de lo que era una réplica real de cómo era la custodia. Esta custodia tenía la capacidad de pagar la deuda externa del país y tener dinero de regreso. Pero es lo que era valioso totalmente. Y lo único que se puede recuperar, si ves en la parte de acá arriba, solo se puede recuperar en la parte de arriba, que es totalmente de oro, con esmeraldas y diamantes. Lo que pasó en este es que el robo, cuando sucedió, causó tanta pena, tanta tristeza, porque antes no había seguridad aquí. Antes no ves como a la entrada que estaba la seguridad del municipio, que un policía. Antes solo eran las monjas del convento cuidándola de aquí. Y lo que pasó es que solo eran turistas normales, así como tú y yo, así guiándote, pero venían y corrompieron el vidrio y se llevaron todo eso. Discúlpame. Llevaron todo eso. Así que eso es lo que es la tristeza. Y la custodia nunca se pudo hallar. Los piezas que se encontraron en Colombia. No quiere decir que fue robado por colombianos, pero fue separado porque decían que valía más. Y acompañado de esta custodia también robaron una corona que pesaba 14 quilates. Perdón, 14 kilogramos de oro puro. No se pudo recuperar.
Lo que se puede recuperar fueron estos vestidos de la Virgen de Zicalpa, que es totalmente también de oro. Están incrustados, si te acercas más, están incrustados de esmeraldas, lo que es rubíes, lo que son la seda que está desde Francia. Y aquí también pues, podemos acercarnos un poco más, que es el manto de la Virgen de Zicalpa, también es totalmente incrustadas con rubíes y esmeraldas y diamantes. Es lo único que se pudo recuperar del robo que sucedió en el año 2007. Y por último tenemos aquí las plumas, que estas se utilizan en las festividades de la Virgen de Zicalpa. Estas de aquí se les limpiaba para que se asemejen como espejos, y en las festividades decían, se les hacía como lanzas y estaban ahí en lo que es la procesión. Y eso decía que ya venía la Virgen y los creyentes se unían también en lo que es esa cosa. Y por último, quiero mostrarte lo que son las diademas de la Virgen. Estas se utilizaban también la pequeña se utilizaba en días normales y la grande en días festivos. Eso te puedo decir por esta ocasión. Muchas gracias por tu compañía. ¿Alguna pregunta, alguna recomendación? Si te gustó la experiencia, ¿cómo te pareció? O sea, fue muy entretenido, la verdad, porque no me esperaba lo menos lo del péndulo, lo de la espalda, lo del baúl de los deseos, o incluso este robo, o sea, no me lo esperaba y fue una muy buena experiencia saber todo esto, la verdad. Me alegro mucho que te haya gustado la experiencia. Y este fue mi recorrido. Recomiendo que tus amigos que vengan a gustar el museo. ¿Y tú de qué parte vienes? Me olvidé preguntarte eso. Yo vengo de la ciudad de Ambato. Ambato. Una ciudad muy bonita también. Yo sí conozco Ambato. Acompáñame ya al final del recorrido, ya para el trayecto de regreso.